Hola Luis, estamos encantados desde Casa de Europa Cantabria de que estés con nosotros y realmente agradecer tu colaboración. Bueno, Paulino, pues el placer es mío. Primero agradeceros a vosotros, a ti en nombre de la Casa de Europa en Cantabria, el darme la oportunidad de compartir unos minutos con vosotros. Y lo que he dicho, agradeceros enormemente, porque es una capacidad, digamos, de reflexionar entre todos acerca de temas muy relevantes. Pues muy bien. Vamos a empezar con el tema de la transición digital. La Unión Europea habla de la década 2020-2030 como la década digital. ¿Y eso realmente qué quiere decir? Muy bien, Paulino. Es una pregunta de una enorme extensión y de una enorme trascendencia. Vamos a simplificarlo. Pero siempre me gusta hablar un poco de la historia que precede a esa transición digital. Y has empezado diciendo que Europa cataloga la década 2030 como la década de la transición digital. Fíjate, en los años 90, los programas de la Unión Europea comenzaron a denominarse los programas de la sociedad de la información. En los años 90, ahí cuando estábamos hablando del cuarto programa marco, quinto programa marco, se empezaron a denominar programas de la sociedad de la información. Llamaban IST, ¿no? Information Society Technology, tecnologías de la sociedad de la información. Es decir, hemos tardado aproximadamente unos 25 años, diría yo, en que las tecnologías de la información empezaran a estar realmente popularizadas. Cuando digo popularizadas, quiero decir que hayan barrido a enormes proporciones de la sociedad. Eso no quiere decir que no hayamos dejado gaps sin cubrir. Y ahora tenemos el célebre movimiento que encabeza este señor en relación a Somos Mayores No Idiotas, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la banca digital, ¿no? Nunca mejor dicho. Bien, cuando estamos hablando de la década de la transición digital, debemos tener en cuenta que estamos hablando del resultado de un esfuerzo enorme, enorme en términos humanos y en términos económicos, movilizados por la Unión Europea desde finales de los años 80, con objeto de que Europa liderase un proceso en el que las tecnologías de la información y las comunicaciones jugaran un papel fundamental en todos los dominios de nuestras vidas. Ese es el inicio de esa transición digital o de esa transformación digital. Muchos lo empiezan a poner en los años, el año 2010, 2005. No. Eso empieza en los años 80. Empieza fuertemente porque incluso nos podíamos remontar a mucho más atrás. Pero vamos a ponerlo en ese orden. ¿Qué quiere decir esa transformación digital en estos momentos? Evidentemente ya no estamos hablando de la capacidad de que cualquier ciudadano pueda acceder a una determinada aplicación, a un determinado servicio. Eso ya empieza a ser una realidad, yo diría que muy extendida, por supuesto en Europa, con las limitaciones que bien conocemos en las zonas más despobladas, ya no solo de España, sino de Europa, etcétera, y por supuesto en continentes menos desarrollados, ¿no? Pero salvando esa importante proporción de población, que es muy importante, numéricamente hablando, en lo que podía ser, y ahora me voy a circunscribir a Europa, esa transición digital, como digo, significa, ¿no? Es el resultado de un proceso realmente, yo diría que difícil de acotar en esos esfuerzos humanos y económicos, en los cuales las tecnologías de la información y las comunicaciones están presentes en todos los ámbitos de nuestras vidas. Como he dicho, más allá de que pueda acceder a un servicio concreto, no. Por ejemplo, esa transformación digital juega un papel fundamental, ejemplo muy claro, en nuestras ciudades, ¿no? Es decir, ahora nuestros servicios urbanos están migrando a una, digamos, a ser dotados con una infraestructura digital tremendamente ubicua. Controlamos parámetros que podían pasarnos casi inadvertidos en tiempos pasados, ¿no?
Pero lo mismo sucede en nuestra industria, es decir, la industria donde tenemos procesos de fabricación en cadena, por ejemplo, en el sector del automóvil, tenemos la capacidad de monitorizar en cada momento y en todo el espacio de la cadena de producción cómo se está desarrollando ese proceso de producción. Y determinar en cualquier momento, predecir en cualquier momento un incidente que nos va a permitir tomar medidas para contrarrestar ese incidente que adivinamos que va a darse en tanto en cuanto tenemos esa capacidad de monitorización continua, siempre digo, en el espacio y en el tiempo, las 24 horas del día. Eso es la transición, esa transición digital, que además incluye no solo esa capacidad de detección, de predicción, sino además de reacción. Y para eso necesitamos imbuir de inteligencia a todos nuestros entornos digitales. Es decir, además tenemos la capacidad de que esos sistemas no solo sean capaces de proporcionar información, sino de implantar inteligencia que a partir de esos datos que vamos recogiendo, procesamos esa información y tomamos decisiones, sin intervención humana. Y eso, de alguna forma, es lo que va conformando esa transición digital en la que empezamos a ver, ¿no?, que en otros ámbitos empieza a decir, la transformación digital empezó con la comunicación entre personas, luego llegó a la comunicación entre objetos y ahora proporciona la comunicación entre inteligencia. Eso sería, para empezar un poco, lo que significa esa transición digital. Bueno, dicho de otra manera, yo lo que veo es que la transición digital ya engloba absolutamente a toda la sociedad. Es decir, engloba a todos los pilares en los que esté apoyado la propia sociedad. Es decir, todo al final, el futuro al final es digital. Es decir, esto ya el ciudadano puede decir, bueno, digital asocia con lo que él tiene muy cerca, pero estamos hablando de algo más. Estamos hablando de que el funcionamiento de la sociedad parece que va a estar dentro de unos parámetros digitales, es decir, con esa lógica tecnológica de la que estamos hablando. Absolutamente, es decir, no lo has podido expresar de una forma más clara y además real, es así, es decir, lo digital está presente en todos los ámbitos de nuestras vidas, nos relacionamos con la administración de forma digital, nos relacionamos con nuestros amigos de forma digital, en definitiva, domina el ámbito digital, domina todas nuestras relaciones, ya pagamos de forma digital, los comercios se relacionan también de forma digital, las empresas intercambian de forma digital, es decir, al final estamos de alguna forma siendo agentes que están experimentando esa dimensión de lo digital, y eso es así de real. Lo que sucede evidentemente es que las capacidades tecnológicas van progresando y las vivencias, y esto es importante, las experiencias de nosotros como seres humanos ante interfaces digitales son cada vez más próximas a las relaciones que teníamos, quiero decir, incluso antes de la pandemia, que teníamos antes vis a vis. Es decir, lo digital nos rodea de una forma imperceptible, de modo que establecemos cada vez relaciones más, llamémosles, previas al mundo digital, sin tener conciencia de que ello está ahí, ¿no? Yo diría que ese es un poco el devenir de lo que nos espera, ¿no? En ese sentido, y acabo por no extenderme, ¿verdad? Una de las características más interesantes, ¿no?, cuando discutíamos mucho acerca del 5G, ¿no? Es decir, y que ha pasado más desapercibida. Es decir, oiga, en el 5G se empieza a barajar la realidad de dar soporte a lo que se denomina Internet, le llaman táctil, ¿no?, por la traducción, llamamos literal del tactile Internet. Yo siempre dije del Internet sensorial. ¿Qué quería decir con ello? Es decir, que la infraestructura 5G, y más va a ser el caso 6G, debía proporcionar unas capacidades de transmisión de la información en las cuales esa información
viajase a una velocidad ya muy similar a la que, de alguna forma, los estímulos nerviosos viajan por el cuerpo humano hasta llegar al cerebro. Con lo cual, la interacción en el mundo digital a través de esas infraestructuras guarda órdenes de magnitud parecidos a los que se dan en el cuerpo humano, en concreto en el sistema nervioso, entre la percepción, digamos, entre la acción del estímulo y la percepción sensorial en el cerebro. Esa es un poco la idea. Ese es el tránsito en el cual nos encontramos ahora, ¿no? Y ahí da lugar a las aplicaciones de realidad virtual o realidad aumentada extrema, realidad virtual extrema, ¿no? Extrema en esos sentidos.